Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Análisis Numérico. En esta ocasión tenemos este ejercicio, el cual nos dice que se tiene una sección transversal de un río. Vamos revisando cómo está planteado el problema. Esto aquí es un río, pero visto de forma transversal. Todo este espacio de aquí vendría a ser el agua. Y el espacio de acá es la parte de la tierra. Nos dicen que tiene una longitud de 6 metros y una profundidad de 3 metros. Nos dicen además que aquí en este punto se ha medido lo que vendría a ser la velocidad con la que circula el agua, y esta velocidad es de 0,5 metros por segundo. Nos dice calcular el flujo del río usando cuadratura de Gauss de dos términos, con n igual a 1 y m igual a 1, y n igual a 2 y m igual a 1. Bueno, n serán los intervalos para la dimensión en x y m los intervalos para la dimensión en y, porque el río se lo puede ver en dos dimensiones, x y y, por así decirlo. Bueno, también quisiera resaltar que se necesita en este ejercicio una tabla que nos deben dar un conjunto de datos. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular, en este caso, el flujo vendría a ser lo mismo que calcular el caudal del río. El caudal se lo puede definir como ustedes conocen, el caudal se define como velocidad del río o del agua, velocidad del agua por el área a través de la cual se desplaza. Entonces yo necesitaría la velocidad en determinados puntos de la sección transversal, la velocidad del agua en determinados puntos, y esos puntos debería dármelos el problema como un conjunto de datos, ¿sí? Y de esa forma yo, a medida que voy desarrollando el problema, tomar esos datos para ir completando mis integrales. Bueno, procedamos entonces con la solución. La solución. Literal A. Primero vamos a plantear que obviamente que necesitamos encontrar el caudal. Se va a definir como la doble integral de A hasta B de G1 de X hasta D de la función velocidad, que es la velocidad del agua en X, Y, por un dy y por un dx. Bueno, aquí quisiera mencionar que lo siguiente: los límites para la variable x son desde a hasta b, que en este caso, si vemos en la gráfica, vendría a ser de aquí hasta acá, que son los 6 metros, o de 0 a 6 metros. Y los límites en y son desde g de x hasta d. ¿Por qué? Porque esto lo podemos ver así. Si aquí yo tengo distintos puntos de x, por ejemplo x igual a 1, 2, 3, 4, 5, etc. Para cada punto de x me va a corresponder un distinto valor de profundidad. Por ejemplo, aquí en el centro es donde es más profundo el río. Entonces, como hay distintos valores de profundidad, yo los defino como una función que depende de x. Por eso yo lo integro desde g de x hasta d, ¿sí? Por esa razón está expresado así. Bueno, entonces una vez que hemos planteado la expresión de la integral, viene lo siguiente. Vamos a plantear la expresión del área. La expresión del área va a ser igual. No, perdón. No me refiero a la expresión de área, me refiero a que debemos plantear una siguiente función. Concentrándonos en la integral interna, esta integral interna la vamos a llamar a de x, una función cualquiera. Y vamos a decir que esa función a de x es igual a la integral de g1 de x hasta d de b de x, y por dy. Porque vamos a resolver por partes la integral, primero la de adentro y luego la de afuera. Esto se va a definir como d menos c
sobre 2 por c sub 0 por b de x, y sub 0 más c sub 1 por b de x, y sub 1. Y esta de aquí es la expresión del trapecio de dos términos. Perdón, la expresión de cuadratura de Gauss de dos términos. Entonces, una vez que resolvamos la integral del valor de a, resolvemos la integral externa, que es la del caudal, que va a ser la integral de a hasta b de la función a por dx. Asimismo le aplicamos la expresión de b menos a sobre 2 por c sub 0 por la función a de x sub 0 más la función a por x sub 1. Es decir, una vez que encontramos la función a, a esa función le evaluamos x sub 0 y x sub 1, y luego encontramos el valor de q, que es el caudal. Y se hace recordatorio que x sub 0 es igual a b menos a sobre 2 por t sub 0 más b más a sobre 2. Y la expresión y sub 0 es igual a d menos c sobre 2 por t sub 0 más d más c sobre 2. Ya saben ustedes que los valores de t sub 0 son 1 sobre raíz de 3 negativo y t sub 1 sobre raíz de 3 positivo. Esos valores se reemplazan y se obtienen los valores de x sub 0 y x sub 1 y y sub 0 y y sub 1 respectivamente, y de esa forma se encuentra el caudal. También se les hace recordatorio que h es igual a b menos a sobre n, donde h son los pasos, ¿verdad? Bueno, una vez que se deja en claro lo que se tiene que resolver, procedemos a elaborar una tabla. Es preferible hacerlo de esta forma. ¿Por qué es preferible hacerlo así? Porque tal vez cuando son integrales pequeñas no es tan necesario hacerlo de esta manera. Pero cuando ya son integrales extensas, ya se vuelve necesario armar una tabla para poder tener un control de todos los pasos que se van a hacer. Incluso cuando tengan que hacer un proyecto de análisis numérico, el profesor probablemente les pida realizar el proyecto en una hoja de Excel, debido a que los cálculos son muy extensos. Es preferible hacer una tabla. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera integral. Como ustedes saben, a y b corresponden a los límites de la integral en x. En este caso es obvio que vendría a ser de 0 hasta 6 porque tiene una longitud de 6 metros el río. Entonces aquí vendría a ser de 0 hasta 6. Luego se calcula el h de x. h de x igual a menos b sobre 2. Perdón, es b menos a. En este caso b vale 6, 6 menos 0 sobre 2 es igual. Pero antes de adelantarme tanto, es b menos a sobre n. ¿Qué nos dice el literal a? El literal a nos dice que debemos usar un n igual a 1. Entonces, en este caso sería sobre 1. Sería 6, el valor correspondiente al h de x sería 6. Lo siguiente, el valor de x sub 0 y x sub 1. Aquí va x sub 0 y aquí va x sub 1. Tenemos que proceder a calcularlo.
Entonces, ¿cómo calculamos x sub 0? X sub 0 es igual a b menos a sobre 2 por el t sub 0 más b más a sobre 2. En este caso, b menos a sería 6 menos 0 sobre 2 y t sub 0 es 1 menos 1 sobre raíz de 3 más 6 más 0 sobre 2, lo cual debería ser igual a 6 sobre 2, mitad de 6, 3. 3 por 1 menos la raíz de 3 más 6 sobre 2, que también es 3. Entonces nosotros ingresamos este valor en la calculadora y nos arroja un resultado de 1.2678. Lo ponemos aquí. Ahora hacemos lo mismo, pero ahora ya lo hacemos con el signo positivo. Le ingresamos a la calculadora y eso nos arroja un resultado de 4.73. Tendría que ser el x sub 1. Recuerden que el x sub 0 se calcula con t sub 0 igual a menos 1 sobre raíz de 3 y el t sub 1, perdón, y el x sub 1 se calcula con t sub 1 igual a 1 sobre raíz de 3 positivo. Por eso uso la misma expresión, solo que le cambio el t sub 0 por un valor positivo, que vendría a ser 1 sobre raíz de 3. Entonces aquí ya tendría el valor de x sub 0 y x sub 1. Ahora tengo que definir los valores de c y d. Los valores de c y d se definen de la siguiente manera. Primero yo debo ubicar el valor de x sub 0, que es 1.2678. Ese estaría, déjenme borrar estos números, digamos que el 1.2678 está por aquí y el otro valor que obtuvimos, que es el 4.73, que es el x sub 1, digamos que está por acá. En su caso, si tienen el examen lo hacen en una hoja milimetrada, lo ubican bien en donde se debe, ¿no? Entonces los límites c y d no son otra cosa que los límites vistos en el eje de las y. En este caso sería la profundidad del río desde el punto 0 hasta este punto, que coincida con la dimensión en x de 1.26. Ese también debe ser un dato del problema. Entonces el problema, en este caso se los menciono, el problema me dice que aquí tiene una profundidad de 1.20, perdón, tiene una profundidad de 2.10. Entonces la profundidad, o sea, los límites serían de 0 hasta 2.10. Y en el caso de acá, usando el x1, que es 4.73, ven, los límites en y serían de aquí hasta acá, que sería de 0 hasta una profundidad de 2. Aquí me menciona el ejercicio que aquí tiene una profundidad de 2 metros. Eso también es un dato del problema. Entonces tendría que poner de 0 a 2. Y así es como se obtienen los límites c y d respectivamente. Recuerden que esos valores son datos del problema. Les deben dar una tabla con esos datos. Lo siguiente es definir el h de y. Como ya saben, h es igual, en este caso como es de y, debería ser d menos c sobre n. Como el problema nos menciona que debemos usar un m igual a 1 en el literal a, entonces vendría a ser el m que está aquí abajo. Entonces h de y vendría a ser igual, en este caso, en el primer caso sería 2.10 menos 0 sobre 1, lo cual nos da 2.10 mismo. Y en el segundo caso vendría a ser igual
a 2 menos 0 sobre 1, lo cual nos da un valor de 2 también, 2 acá. Luego lo siguiente que tenemos que encontrar es y sub 0, los respectivos y sub 0. Sería y sub 0 y y sub 1. Y sub 0 y y sub 1 para esta primera intervalo y y sub 0 y y sub 1 para este segundo intervalo. ¿Cómo encuentro esos valores? Ya se los había mencionado. Y sub 0 vendría a ser igual. En este caso sería d menos c sobre 2 por d sub 0 más d más c sobre 2. En este caso, d menos c sería 2,10 menos 0 sobre 2. El d sub 0 es menos 1 sobre raíz de 3. Siempre es ese valor para el y sub 0 o el x sub 0. Y más d más c, que también vendría a ser 2.10 más 0, 2.10 sobre 2. Entonces ingresamos ese valor en la calculadora. Ahorita lo estoy ingresando. Y nos da un valor de 0.44. Luego luego tengo que encontrar y sub 1. Y sub 1 es igual, asimismo, a d menos c sobre 2, pero por t sub 1, y más d más c sobre 2. En este caso, serían los mismos valores, pero el t sub 1 es igual a 1 sobre raíz de 3 positivo. Entonces, ingreso eso a la calculadora. Me arroja un número de 1.65. Entonces ese vendría a ser igual a mi y sub 1. Voy a hacer lo mismo, pero para poder encontrar el y sub 0 y y sub 1 del siguiente intervalo. En este caso sería, aquí vendría a ser 2. Vendría a ser 2 y 2. ¿Por qué 2? Porque mi otro intervalo es 0 y 2. El valor de c y d. Entonces 2 menos 0 es 2. 2 dividido por 2. Aquí me quedaría 1. Aquí también 1. Entonces ingreso eso en la calculadora. Me arroja el valor de 0.42. Entonces aquí y0 sería 0.42. Y ahora calculo y sub 1. Me da 1.57. Listo. Ahora lo siguiente que debo hacer es encontrar los valores, o sea, para esos dichos valores de y sub 0, encontrar la velocidad del agua. ¿Cómo me explico? ¿A qué me refiero? A lo siguiente, a ver. Si yo voy al río y yo tengo los valores de y sub 0, que son los siguientes. Los valores de y sub 0 son 0.4. O sea, las coordenadas serían para 1.26, que vendría a ser aquí. En x sub 0 tengo un y sub 0 de 0.4, que podríamos estar por aquí, y 1.665 que está por acá, más o menos aproximando. Y para el x sub 1, que se encuentra acá, tengo los puntos 0.4 se encuentra más o menos por aquí, y 1.57 que se encuentra por acá, 0.42 y 1.57. Si yo necesito la velocidad del agua en esos puntos,
como yo no conozco la función de la velocidad del agua, esos puntos deben ser datos del problema que me deben dar en una tabla en el que figure una función, no sé, x, y versus velocidad en x, y. De esa forma yo poner la posición del par ordenado, luego sería x sub 0 y sub 0, x sub 0 y sub 1, x sub 1 y sub 0, x sub 1 y sub 1, y con eso tener las respectivas velocidades. Deben ser datos del problema. Bueno, en este caso, para este problema son los siguientes. Me dieron las siguientes velocidades: 0,3, 0,1, 0.29 y 0.1. Y ya con esas velocidades yo puedo calcular ya la primera integral de área, que fue la que planteé aquí. Entonces vamos a hacerlo acá. Para la primera integral de área, esta vendría a ser igual. Debería ser igual a ¿cuánto? Planteo la expresión de la integral. Es d menos c sobre 2, que multiplica a c sub 0 por la velocidad x, y, la velocidad 1, y más c sub 1 por la velocidad x, y, 2. Se recuerda que, o se hace memoria, que estos coeficientes son iguales a 1, ya lo demostré en la cuadratura de Gauss de dos términos. Entonces, siguiendo con el reemplazo, la velocidad v sub 1 vendría a ser 0.3 y la velocidad v sub 2 0.1, son estos datos. Y d menos c vendrían a ser los límites, en este caso sería estos, 2.10 menos 0, entonces esto me queda 2.10. Entonces ingreso todo eso en la calculadora y vemos cuánto me da. Y me da un valor de 0.42, que vendría a ser el área. Perdón, vendría a ser el resultado de la primera integral, que corresponde a la integral de la velocidad con respecto a dy. Lo siguiente que debo hacer es calcular la otra integral, la que corresponde a la parte de aquí abajo. Asimismo planteo la integral a sub x, vamos a llamarle 2, es igual a d menos c sobre 2, multiplica c sub 0 por la velocidad v sub 1 x, y más c sub 1 por la velocidad v sub 2 x, y. Asimismo reemplazamos. En este caso vendría a ser para este otro intervalo los límites son 2 y 0, entonces 2 menos 0 es 2, c sub 0 vale 1, c sub 1 vale 1, y la primera expresión de velocidad es 0.29 y la segunda es 0.1. Entonces ingreso eso en la calculadora. Y me da 0.39. Y ese es el resultado de el otro intervalo. Ahora, cuando ya tengo los valores de A, debo resolver ahora esta integral, la de Q, que ya vendría a ser el caudal. Entonces vamos a plantearla aquí abajo. Déjenme borrar aquí primero. Y continuamos. La expresión del caudal es igual a la integral de A por dx de A hasta B, y eso es igual a B menos A sobre 2, que multiplica C sub 0 por A x sub 0 más C sub 1 por A x sub 1. Ya, entonces empezamos a hacer el reemplazo. Los límites A y B en este caso corresponderían a este y el de acá.
que vendría a ser igual a 6 menos 0, que me da 6. C sub 0 vale 1, C sub 1 vale 1, ya X sub 0 ¿cuánto vale? Vendría a ser este, 0,42. Y a X sub 1 vendría a ser el de acá, 0,39. Entonces ingresamos en la calculadora. Y me da un valor de 2.43. Y ese es el caudal que me están pidiendo para el literal A. Ya, quisiera resaltar lo siguiente. En el literal A nos decían con un n igual a 1 y m igual a 1. El n igual a 1 nos definían los intervalos en x. Entonces por esa razón aquí nos dio solo un intervalo de 0 a 6 con el h de x. Al darnos solo un intervalo de 0 a 6, solo tuvimos la necesidad de tener un x sub 0 y un x sub 1. Y luego de una vez pasamos a los intervalos de c y d. Se van a dar cuenta de la diferencia porque ahora en el literal B dice con n igual a 2 y m igual a 1. Entonces eso vamos a hacer ahorita. Literal B con n igual a 2 y m igual a 1. Ya van a ver la diferencia. Planteamos la misma tabla a, b, h de x. Pero aquí va a haber una diferencia. Ya lo van a ver ahora. Aquí al igual mi h de x es igual a b menos a sobre n. En este caso, a y b siguen siendo los mismos límites, que son 0 y 6, porque esa es la longitud del lago en x. Entonces 6 menos 0 sobre n, pero me dicen con n igual a 2. Entonces me quedaría 6 sobre 2 y eso es igual a 3. Entonces yo tengo un h de x igual a 3. Ahora, ¿en qué me afecta eso? Eso me afecta en que voy a tener más de un intervalo. Si voy a tener más de un intervalo, voy a tener la necesidad de plantear un a sub i y un b sub i. Lo cual no hice acá, porque acá solo tenía un solo intervalo porque mi h de x era igual a 6. O sea, en un solo paso cubría todo el intervalo de 0 a 6. En este caso no. En este caso empezaría en 0 más el h de x que vale 3 hasta 3. Y otro intervalo de 3 más el h de x que vale 3, 3 más 3, 6. O sea, en este caso se va a cubrir en dos intervalos. Y ahora sí continúo. Luego tengo que encontrar x sub 0. Luego los intervalos c y d. Y el h de y. El y sub 0. La velocidad en x y en y. El a de x y la integral resultante. Entonces vamos armando la tabla. Entonces empecemos. Lo siguiente que voy a encontrar es el x sub 0. Entonces aquí yo tendría que encontrar x sub 0 y el x sub 1 para ese intervalo. Planteo, x sub 0 es igual, aquí igual a x sub 0 igual a b menos a sobre 2 por menos 1 sobre la raíz de 3 más b más a sobre 2. En este caso, ¿cuánto vale b? Vale 3 y a vale 0. 3 menos 0, 3, 3 medios por menos 1 sobre la raíz de 3 más 3 más 0, 3, 3 medios. Ingreso eso en la calculadora. Eso me arroja un valor de 0.6339. Entonces eso vendría a ser x sub 0.
Ahora debo hallar x sub 1. Como ya lo mencioné antes, x sub 1 es lo mismo, solo que le cambio el signo a positivo en el valor de t sub 0, porque el valor de t sub 0 debo cambiarlo por t sub 1, y t sub 1 es 1 sobre la raíz de 3 positivo. Eso me da un valor de 2.3661. Ya, entonces hasta ahí tendríamos eso. Podríamos avanzar encontrando el x sub 0 y el x sub 1 del intervalo de abajo, como se les haga más fácil, o podrían avanzar resolviendo la integral de arriba primero. Entonces, asimismo vamos a encontrar x sub 0 y x sub 1 para el intervalo de abajo. En este caso, para el intervalo de abajo sería 6 menos 3 en la parte de arriba, 6 menos 3 sobre 2, o menos 1 sobre la raíz de 3 más 6 más 3 sobre 2, lo cual vendría a ser igual. 6 menos 3 serían 3 medios, menos 1 sobre la raíz de 3, más 6 más 3, 9 medios. Ingresamos a la calculadora. Nos dio un resultado de 3.63. Entonces sería 3.63. Ahora tenemos que encontrar x sub 1. Como lo mencioné, solo sería con el valor positivo en vez de negativo, en 1 sobre la raíz de 3. Porque t sub 1 es 1 sobre la raíz de 3. Eso me da un valor de 5.36. Ya, una vez que hemos hecho eso, lo siguiente que debemos hacer es definir los valores de C y D. ¿Cómo definimos eso? De igual manera, ¿no? Entonces, eso deberían ser datos del problema. Vamos a la gráfica. Voy a borrar los datos que encontré hace un rato. A ver, en X nosotros hemos definido un X sub 0 de 0.63 y un X sub 1 de 2.36. Entonces el 0.63 digamos que se encuentra, déjenme borrar esto también. Entonces aquí tenemos nuestra recta de 0 a 6 metros. Nosotros hemos definido para 0.63. Digamos que 0.63 se encuentra por aquí. Vamos ubicando cada uno de los puntos. El otro 2.36. Digamos que el 2.36 se encuentra por acá. El otro 3.63. Digamos que este se encuentra por acá. Y el último 5.36. Digamos que ese se encuentra por acá. Repito, si ustedes les dan un gráfico en hoja milimetrada, obviamente ahí sí ya lo encuentran con mayor precisión, ¿no? Midiendo con regla y todo lo demás. Ya, entonces, una vez que hemos encontrado esos puntos, yo trazo una recta. Y esos puntos me ayudarán, o si se dan cuenta hemos seccionado el río en algunas partes, me ayudarán a encontrar valores de C y D, que vendrían a ser secciones, a este C y D me refiero, que van a delimitar ese intervalo. En este caso, para el primero sería desde 0 hasta la profundidad que tenga en este punto. En este caso, esa profundidad es 0.7 según datos del problema. En el caso de acá, esa profundidad es 2.8. En el caso de aquí, esa profundidad sigue siendo 2.8.
Y en el caso de acá, la profundidad solamente es 2 metros. Entonces esos son datos del problema, que nos lo pueden dar por una tabla que relacione la posición X con la posición Y. A la posición X me refiero a esta y la posición Y a la de acá. O en la gráfica ya les pueden estar dando el dibujo milimetrado, una hoja milimetrada con las dimensiones para que ustedes puedan estimar esas longitudes, esos puntos. Entonces, sabiendo que estos son datos del problema, yo procedo a reemplazar. Para 0.63, la posición en X, yo tendría que resolver una integral desde 0, donde empieza la integral, hasta 0,7. Entonces, yo planteo acá desde 0 hasta 0,7. El otro, para el X de 2.36 sería desde 0 hasta 2,8. Continúo. Para el 3.63 debería ser desde 0 hasta 2.8 también. Y el último, desde 0 hasta 2. Y ahí ya tengo mis limitantes de C y D. Ahora procedo a encontrar el H de Y. Como ya saben, el H se define como B menos A sobre N. En este caso, según el otro problema, para las dimensiones en Y debe ser igual a 1. O sea, la fórmula sería B menos A sobre M. Entonces yo procedo. En este caso sería 0,07. Sería 0,7 menos 0 sobre 1. Me da un H de Y de 0,7. Aquí va a pasar lo mismo. 2,8. 2,8 y 2. Ya tengo los H. Ahora me faltan los Y sub 0. ¿Cómo encuentro esos valores de Y sub 0? Los valores de Y sub 0 vendrían a ser, o se tendrían que obtener como obtuvimos los X sub 0, de la misma forma. Entonces planteamos la fórmula. Y sub 0 es igual a B menos A. Bueno, en este caso no sería B menos A, sino D menos C. Sobre 2 por el valor de T sub 0. Más D más A. Perdón, D más C. Sobre 2. Entonces aquí vendría a ser D menos C, sería en este caso 0.7 menos 0 dividido por 2 por menos 1 sobre la raíz de 3 más D más C, que debería ser 0.7 sobre 2 también. Entonces ingresamos eso a la calculadora y me dio un valor de 0.14. Ese 0.14 lo ubico aquí, en el primer valor de Y sub 0. Ahora hago lo mismo, pero para el siguiente intervalo, que es de 0 a 2.8. Entonces borro aquí. Como de 0 a 2.8 sería D menos C, sería lo mismo, 2.8 y acá 2.8, y lo ingreso a la calculadora. Pero me olvidaba de calcular el de acá. Esperen un momento. Se me olvidaba que por cada intervalo me corresponden obtener 2, o sea, obtener un Y sub 0 y un Y sub 1. O sea, me faltaba el Y sub 1. Para obtener el Y sub 1
le borro el signo negativo y utilizo el positivo, y en este caso, en el primer caso, era con el 0,7. Entonces ingresamos otra vez, pero ahora con signo positivo, nos da 0,55. Entonces lo copiamos acá, 0,552. Repito, uno es y sub 0 y el otro es el y sub 1, porque aquí ya resolvemos una integral. Vamos con el siguiente, que es con el 2,8. Entonces aquí sería 2,8, 2,8 y negativo para sacar el y sub 0. Ingresamos a la calculadora. Y esto nos da 0,59. Ahora ingreso lo mismo pero con signo positivo para obtener el y sub 1. Y eso nos da ¿cuánto? 2,2. Ya, continuamos ahora. Tenemos que hacer lo mismo pero para el siguiente intervalo, para obtener el y sub 0 y el y sub 1 respectivamente. Entonces para el siguiente intervalo así mismo sería con el 2,8. Por aquí hay un 2,8. Como ese cálculo ya lo hicimos, nos va a dar, debería darnos lo mismo. Sí, nos va a dar lo mismo. Mismo valor y sub 0, que vendría a ser 0,59. Y el mismo valor de y sub 1, que es 2,20. Ya se nos falta el último. Para el último intervalo 0 a 2. Para encontrar el y sub 0. Entonces ese vendría a ser, como es de 0 a 2, aquí vendría a ser 2 menos 0, que es 2. Y aquí se simplifica. Y que 2 más 0, que es 2, y se simplifica. Nos quedaría un valor de 0,42 para el y sub 0, y para el y sub 1 1,57. Recuerden que para el y sub 1 solo le cambio aquí a positivo. Ya una vez que tengo esos valores de y sub 0, les vuelvo y les repito lo siguiente. Esos valores de y sub 0 no son otra cosa que puntos. Porque bueno, realmente lo que yo estoy formando aquí son pares ordenados de, para un respectivo x sub 0, un y sub 0. Es como que aquí tenga el siguiente punto, un punto P, de 0,63 en x y 0,14 en y. Acá de 0,63 en x y 0,55 en y. Acá de 0. No, acá es de 2,36 en x, porque aquí estamos hablando del x sub 1, con 0,59 en y. Acá de 2,36 en x con 2,20 en y. Y así estoy armando pares ordenados. Esos pares ordenados se supone que yo los debo evaluar en la expresión o función de velocidad para obtener la velocidad del agua en un punto. Pero como no nos dan esa función, deberían darnos los datos o una tabla de datos que nos relacione la posición con la velocidad del agua, como una especie de tabla. Entonces,
vamos ubicando esos puntos. El primer punto es para x sub 0, 0.63 y 0.14, digamos que estaría por aquí. El otro 0.63, 0.05 estaría por acá. Para el otro punto, x sub 0, 2.36, que vendría a ser ya el de acá, encontramos puntos de 0.59 y 2.2, que sería más o menos por acá. Para el otro x sub 0 de 3.63 encontramos valores de y sub 0 de 0.59 y 2.2. Y para el valor de x sub 0 de 5.36, que vendría a ser esta columna de acá, encontramos valores de 0.29, que estaría por aquí más o menos, y 0.1. Entonces, para esos puntos yo necesito encontrar sus respectivas velocidades. Y se supone que esos son datos, es un dato del problema, porque no me dan una función que modele la velocidad para yo evaluarlo. Entonces esos datos son datos del problema y corresponden a los siguientes valores. Repito, se supone que deben darnos una tabla con los valores de la velocidad para determinadas coordenadas. Entonces esos valores son 0.1, 0.05, 0.45, 0, 0.45, 0.10, 0.29 y 0.1. Entonces, ya con estos valores ya puedo encontrar lo que vendría a ser el valor de a, que es la primera integral. Vendría a ser aquí, desarrollo una integral, acá otra, con estos otros dos valores otra integral y acá otra. Serían 4 integrales que tendría que resolver en primera instancia. Entonces vamos resolviendo esas integrales. Asimismo, planteo la expresión de la integral, que es la misma que planteé acá. Vendría a ser igual a d menos c sobre 2 por c sub 0 b1 más c sub 1 b2. Y empezamos. En este caso, d menos c para el primer intervalo vendría a ser 0,7 menos 0, entonces aquí da 0,7. C sub 0 vale 1, C sub 1 vale 1 y las respectivas velocidades 0,1 y 0,05. Ingresamos a la calculadora. Y me da un valor de 0.0525. Listo. Procedemos entonces con la siguiente. La siguiente está dada en los intervalos 0 y 2.8, que me daría un total de 2.8 mismo, porque es 2.8 menos 0. El C1 y el C sub 0 y el C1 tienen valores de 1 y 1, y acá sería 0, 0.45 y 0. Entonces ingresamos a la calculadora. 2.8 dividido para 2 que multiplica a 0.45 me da un valor de ya quisiera resaltar que aquí es 0.10 al igual que aquí abajo. ¿Sí? Es 0.10 también, la velocidad en ese punto. Bueno, entonces al reemplazar acá sería 0.10, la velocidad 2. Y al resolver nos quedaría una
un resultado del integral de 0.77, que vendría a estar acá. Ya resolvemos ahora el siguiente, que vendría a ser, tratando con este de acá, 0, 2.8, vendría a ser el mismo 2.8, y 0.45 y 0.10, los mismos valores, también me daría entonces 0.77. Y el último vendría a ser lo siguiente. El último vendría a estar definido para este caso de 2, como es entre los límites entre 2 y 0, 2 menos 0, 2. Y acá es 0.29 y 0.1. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Eso vendría a ser igual a 2 dividido por 2, todo esto se hace 1. Entonces sería 0.39. Ya, entonces, ojo a lo siguiente. Este aquí es un intervalo y este es otro. En ese intervalo yo tuve que resolver dos integrales de área, que debería ser esta y esta y esta, dos por cada intervalo. Con esas integrales de área yo tengo que definir otra integral de y, la final. Entonces yo aquí tendría que resolver una integral y acá tendré que resolver otra integral. Y luego debería sumar. ¿Por qué sumar? Porque estoy resolviendo dos, o sea, porque partí el intervalo en dos partes, de 0 hasta 3. O sea, si yo tenía que integrar de 0 hasta 6 y lo partí a la mitad, de 0 hasta 3 y de 3 hasta 6, yo resuelvo dos integrales y el resultado final sería la suma de las dos. Por eso lo que me salga aquí yo lo sumo con lo de acá y ese vendría a ser el total. Entonces primero debo resolver esta integral de aquí. ¿Cómo la resuelvo? De la siguiente manera. Vamos a llamarle, como ya vendría a ser la parte final, que es el caudal. Caudal 1 es igual. En este caso sería igual a b menos a, según la expresión, sobre 2 por c sub 0 por ax1 más c sub 1 por ax2. Ya, entonces en este caso vendría a ser para la primera, sería los límites de 0 y 3. Entonces 3 menos 0 es 3, sería 3 medios. C sub 0 vale 1, C sub 1 vale 1. Y el ax sub 1 sería 0.0525 y el ax2 vendría a ser 0.77, que corresponden a estos dos de aquí, a este y a este. Ingresando eso en la calculadora, ¿cuánto me sale? Me sale 1.234. Ahora hago lo mismo, pero para el otro intervalo. ¿Cuál es el otro intervalo? De 3 a 6. Entonces vendría a ser 6 menos 3. Aquí sería 6 menos 3, que me da 3. Dándome un total de 3 medios. Y acá vendría a ser la x1, que vendría a ser 0.77, y el x2, que es 0.39. Se vendría ingreso eso en la calculadora, que sería 3 medios, que multiplica a 0.77 más 0.39.
dándome un total de 1.74. Luego yo sumo estos dos valores, sumo este y el de acá. Sería 1.234 más 1.74. Me da un total de 2.974. Ese vendría a ser el resultado final. Ya quiero resaltar lo siguiente. Dense cuenta que aquí nos dio 2.97 y en el anterior nos dio 2.43. ¿Cuál es más exacto? El que vendría abajo se hizo con n igual a 2 y m igual a 1. Entonces el más exacto debería ser el de aquí abajo, porque el de acá se está particionando más el lago, porque el primero se particiona en dos partes. Mientras más se particione el área bajo la función, más exacta va a ser la integral. Entonces este vendría a ser el caso B, vendría a ser más exacto que el resultado obtenido en A, debido a que en el caso B se está particionando más el valor de n, cuando en el caso A solo se particionó una vez, n igual a 1. Ya. También resalto que se puede calcular un error que es igual al resultado de la integral 2 menos el resultado de la integral 1. En este caso la 2 nos dio 2.974 y la 1 2.43. Si yo resto eso, me da un total de 0.54. Entonces error igual a 0.54. Pero este error porcentual mejor también se puede calcular como ese mismo 0.54 dividido para el resultado de la integral 2, que es 2.974, por ser el valor más exacto y el mayor, 0.974. Dividimos eso y nos da un error de 0.18, que vendría a ser equivalente a un 18%. Ya eso vendría a ser todo por la clase de hoy, espero se haya entendido. Como siempre lo digo, nunca dejen de estudiar y sigan adelante. Nos vemos en la siguiente clase.